Bienvenidos a nuestro canal, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Antes de sumergirnos en la profundidad del Salmo 130, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal y activen las notificaciones. Sus comentarios son muy importantes para nosotros, así que no duden en compartir sus peticiones de oración o testimonios en la sección de comentarios. Y si este mensaje les toca el corazón, por favor, compártanlo con alguien que pueda necesitarlo. Hoy, nos adentraremos en uno de los salmos más conmovedores y relevantes para nuestras vidas cotidianas, el Salmo 130. Este salmo, conocido como uno de los cánticos graduales o cánticos de las subidas, nos habla desde las profundidades del alma humana y nos eleva hacia la esperanza en Dios. Imaginen por un momento que están en el fondo de un pozo oscuro y profundo. El agua les llega hasta el cuello y cada movimiento parece hundirlos más. ¿Se han sentido alguna vez así en la vida? Tal vez están pasando por una situación similar ahora mismo. El autor de este salmo conocía muy bien esa sensación, y es desde ese lugar de desesperación que eleva su voz a Dios. Comencemos leyendo el primer versículo. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Este versículo nos sumerge inmediatamente en la angustia del salmista. La palabra profundo en hebreo es ma'amakim, que literalmente significa profundidades. No se refiere solo a una profundidad física, sino a un estado emocional y espiritual de extrema aflicción. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en esas profundidades? Tal vez sea la pérdida de un ser querido, una enfermedad grave, la traición de alguien en quien confiábamos, o simplemente el peso acumulado de las preocupaciones diarias. En este mundo caído, las profundidades pueden tomar muchas formas. Pero fíjense en algo crucial. Incluso desde lo más hondo de su angustia, el salmista sabe a quién dirigirse. Clama a Jehová, el Dios del pacto, el Dios fiel que nunca abandona a su pueblo. Este es un recordatorio poderoso para nosotros hoy. No importa cuán profundo hayamos caído, Dios siempre está dispuesto a escucharnos. Permítanme compartirles una experiencia personal. Hace unos años, atravesé un período de depresión severa. Me sentía exactamente como describe este salmo, en lo profundo de un pozo oscuro, sin poder ver la luz. Cada día era una lucha, y hubo momentos en los que sentí que no podía más. Pero fue en esos momentos más oscuros cuando aprendí a clamar a Dios desde lo más profundo de mi ser. Y les puedo asegurar que Él escucha, aun cuando nosotros no podamos sentirlo. Pasemos al segundo versículo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Aquí vemos la urgencia en la oración del salmista. No solo clama, sino que ruega a Dios que escuche atentamente. La repetición de voz enfatiza la naturaleza verbal y audible de su clamor. Es un grito del corazón, una súplica desesperada por ser escuchado. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Como si nuestras oraciones rebotaran en el techo, como si Dios estuviera distante o indiferente a nuestro dolor. Pero este salmo nos recuerda que podemos y debemos ser honestos con Dios. Él no se ofende por nuestra desesperación o nuestra urgencia. De hecho, la Biblia está llena de ejemplos de personas que clamaron a Dios en su angustia. Pensemos en Job, que en medio de su sufrimiento dijo, «Oh, si yo supiera dónde hallar a Dios, yo iría hasta su morada». Job 23, versículo 3. O en el rey David, que en numerosos salmos expresó su dolor y su necesidad de Dios. Incluso Jesús, en el huerto de Getsemaní, clamó al Padre en su angustia. Esta honestidad en la oración es algo que a menudo nos cuesta. Tendemos a pensar que debemos presentarnos ante Dios de manera correcta o espiritual, pero Dios desea nuestra autenticidad por encima de todo. Él quiere que vengamos a Él tal como somos, con nuestras heridas, nuestros miedos y nuestras dudas. Queridos hermanos, si están pasando por un momento difícil, les animo a que sigan el ejemplo del salmista. Clamen a Dios desde lo profundo de su ser, no se guarden nada. Él puede manejar su dolor, su ira, su confusión. De hecho, es en esos momentos de vulnerabilidad total
cuando a menudo experimentamos su presencia de manera más poderosa. Avancemos al tercer versículo. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Este versículo marca un giro en el Salmo. El salmista pasa de su angustia personal a una reflexión más amplia sobre la condición humana. Reconoce que si Dios juzgara nuestros pecados con estricta justicia, ninguno de nosotros podría mantenerse en pie. La palabra hebrea utilizada aquí para mirar es shamar, que significa observar, guardar o tener en cuenta. Si Dios llevara un registro meticuloso de cada una de nuestras faltas, ¿quién podría soportar su juicio? Esta es una verdad fundamental del Evangelio. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, versículo 23. No hay uno solo que sea justo, ni siquiera uno. Romanos 3, versículo 10. Esta realidad puede ser abrumadora, pero es crucial entenderla para apreciar plenamente la gracia de Dios. Pensemos por un momento en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos herido a otros? Hemos sido egoístas. Hemos ignorado las necesidades de quienes nos rodean. Si somos honestos, reconoceremos que nuestra lista de faltas es larga. En nuestra sociedad actual, a menudo se minimiza el concepto de pecado. Se nos dice que nadie es perfecto y que mientras no hagamos nada realmente malo, estamos bien. Pero la Biblia nos presenta un estándar mucho más alto, la perfección de Dios, y frente a ese estándar, todos quedamos cortos. Sin embargo, este reconocimiento de nuestra condición pecaminosa no debe llevarnos a la desesperación, sino a una profunda gratitud por la gracia de Dios, porque es precisamente en este punto donde el Evangelio brilla con más fuerza. Pasemos al cuarto versículo. Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. ¡Qué maravillosa transición! Después de reconocer la gravedad de nuestro pecado, el salmista nos recuerda la realidad del perdón divino. La conjunción pero es crucial aquí. A pesar de nuestros pecados, a pesar de que no podríamos mantenernos en pie si Dios nos juzgara estrictamente, hay perdón en Él. La palabra hebrea para perdón aquí es selicha, que implica no solo el acto de perdonar, sino también la disposición a hacerlo. Dios no perdona a regañadientes o con reluctancia. El perdón es parte de su naturaleza, de su carácter de amor. Y fíjense en el propósito de este perdón, para que seas reverenciado. El perdón de Dios no nos lleva a tomar el pecado a la ligera, sino a una profunda reverencia y temor de Dios. Cuando realmente comprendemos la magnitud de nuestro pecado y la grandeza del perdón de Dios, no podemos sino adorarle con asombro y gratitud. Este versículo me recuerda la parábola que Jesús contó sobre el siervo perdonado en Mateo 18. Un siervo debía una suma astronómica a su señor, una deuda que jamás podría pagar. Cuando el señor estaba a punto de venderlo, junto con su familia, para recuperar algo de la deuda, el siervo suplicó misericordia, y el señor, movido a compasión, le perdonó toda la deuda. Esta es una imagen poderosa de cómo Dios trata con nosotros. Nuestra deuda de pecado es impagable, pero Él, en su misericordia, nos perdona completamente. Queridos hermanos, ¿han experimentado ustedes este perdón? ¿Han sentido el alivio, la libertad, la gratitud que viene cuando realmente comprendemos que Dios nos ha perdonado? Si no lo han experimentado, les invito hoy a acercarse a Jesús. Él pagó el precio de nuestro perdón en la cruz. Como dice 1 de Juan 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si ya han experimentado este perdón, lo están viviendo plenamente. A menudo, incluso como cristianos, seguimos cargando con la culpa y la vergüenza de pecados que Dios ya ha perdonado. Necesitamos recordarnos constantemente de esta verdad. En Dios hay perdón, completo, total, abundante perdón. Continuemos con el quinto versículo. Espero yo a Jehová, espera mi alma, en su palabra he esperado. Aquí vemos un cambio en la actitud del salmista. Ha clamado desde lo profundo, ha reconocido su pecado y el perdón de Dios, y ahora se dispone a esperar.
La repetición de la palabra esperar enfatiza la intensidad de esta acción. En nuestra cultura de gratificación instantánea, la espera puede ser increíblemente difícil. Queremos soluciones rápidas, respuestas inmediatas, sanidad instantánea. Pero el salmista nos recuerda que la espera es una parte crucial de nuestra relación con Dios. La palabra hebrea utilizada aquí para esperar es kabaj, que implica no solo una espera pasiva, sino una expectativa activa, una tensión como la de una cuerda de arco estirada. Es una espera llena de anticipación y confianza. Y noten dónde pone el salmista su esperanza: en la palabra de Dios, no en sus propios sentimientos, no en las circunstancias cambiantes, sino en la palabra inmutable de Dios. Esta es una lección crucial para nosotros hoy. En un mundo donde las opiniones cambian constantemente, donde las verdades de ayer son cuestionadas hoy, necesitamos un fundamento sólido, y ese fundamento es la palabra de Dios. Recuerdo un periodo en mi vida cuando estaba luchando con una decisión importante. Había orado, había buscado consejo, pero seguía sintiéndome confundido y ansioso. Fue en ese momento cuando Dios me llevó a este versículo. Me di cuenta de que estaba tan enfocado en obtener una respuesta inmediata que había perdido de vista la importancia de esperar en Dios y confiar en su palabra. Comencé a pasar más tiempo meditando en las Escrituras, permitiendo que la palabra de Dios renovara mi mente y calmara mi corazón ansioso. Y aunque la respuesta a mi dilema no llegó de inmediato, encontré paz en la espera, porque la espera en Dios nunca es en vano. Isaías 40, versículo 31 nos recuerda: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es la promesa para aquellos que aprenden a esperar en Dios. Queridos amigos, ¿en qué están esperando hoy? ¿Una sanidad? ¿Una restauración? ¿Una dirección? Les animo a que, como el salmista, pongan su esperanza en la palabra de Dios. Sumérjanse en las Escrituras, mediten en sus promesas, permitan que su verdad ancle sus almas en medio de la tormenta. Pasemos al 6º versículo. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Aquí, el salmista utiliza una hermosa imagen para describir su espera. Los centinelas o vigilantes nocturnos esperaban ansiosamente la llegada del amanecer, que marcaba el final de su turno y el alivio de la oscuridad. El salmista dice que su anhelo por Dios es aún más intenso que eso. Esta imagen nos habla de una espera llena de anticipación y esperanza. Los vigilantes sabían con certeza que la mañana llegaría, aunque no sabían exactamente cuándo. De la misma manera, el salmista tiene la certeza de que Dios responderá, aunque no sabe exactamente cuándo o cómo. La repetición de más que los vigilantes a la mañana enfatiza la intensidad de este anhelo. Es como si el salmista nos dijera: no puedo exagerar cuánto anhelo la presencia y la intervención de Dios. Es más que cualquier cosa que puedan imaginar. Esta imagen me recuerda las palabras de Jesús en las bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5, versículo 6. Dios honra y responde a ese tipo de anhelo intenso por Él. ¿Cuándo fue la última vez que anhelamos a Dios de esta manera? A menudo. Nuestras vidas están tan llenas de distracciones y preocupaciones que perdemos ese sentido de urgencia en nuestra búsqueda de Dios. Nos conformamos con migajas de su presencia cuando Él quiere darnos un festín. El rey David expresó un anhelo similar en el Salmo 63. Dios, tú eres mi Dios, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Este es el tipo de pasión que Dios desea ver en nosotros. Permítanme compartirles otra experiencia personal. Hace unos años, pasé por un período de sequía espiritual. Seguía asistiendo a la iglesia, leyendo mi Biblia, pero sentía que algo faltaba. Mi relación con Dios se había vuelto rutinaria, casi mecánica.
Fue entonces cuando Dios me llevó a este salmo y específicamente a este versículo. Me di cuenta de que había perdido ese anhelo intenso por su presencia. Comencé a orar pidiéndole a Dios que renovara mi pasión por Él, que me diera un corazón que lo anhelara más que los centinelas a la mañana. Poco a poco sentí que algo comenzaba a cambiar. Empecé a despertar con un deseo renovado de pasar tiempo con Dios. Las Escrituras cobraron nueva vida. La oración se convirtió en un deleite en lugar de una obligación. Y aunque hubo días difíciles, ese anhelo persistía, como los vigilantes que saben que la mañana llegará sin importar cuán larga parezca la noche. Queridos hermanos y hermanas, les pregunto, ¿cómo es su anhelo por Dios? ¿Es más intenso que el de los centinelas por la mañana? Si no es así, no se desanimen. Pídanle a Dios que encienda ese fuego en sus corazones. Él es fiel para responder a ese tipo de oración. Avancemos al 7º versículo. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Aquí, el salmista amplía su perspectiva. Ya no habla solo de su experiencia personal, sino que exhorta a todo Israel a esperar en Jehová. Este es un recordatorio de que nuestra fe no es solo individual, sino también comunitaria. La palabra espere aquí es la misma que se usó anteriormente, yachel, que implica una espera confiada y expectante. El salmista está llamando a todo el pueblo de Dios a adoptar esta actitud de espera confiada. Y fíjense en las razones que da para esta espera, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. La palabra hebrea para misericordia aquí es chesed, que a menudo se traduce como amor inagotable o amor leal. Es el amor de pacto de Dios, un amor que no depende de nuestro desempeño, sino de su carácter inmutable. La no abundante redención nos habla de la generosidad de Dios. La palabra hebrea, pedut, implica no solo liberación, sino también el pago de un rescate. Dios no escatima en nuestra redención, es abundante, más que suficiente para cubrir todas nuestras necesidades. Esta verdad encuentra su máxima expresión en Jesucristo. Como dice Efesios 1, versículo 7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia de Dios, que Él derramó sobre nosotros con toda sabiduría y entendimiento. Imaginen por un momento lo que significa para nosotros hoy. Tal vez estén luchando con un pecado recurrente, sintiéndose atrapados en un ciclo de fracaso y culpa. Este versículo nos recuerda que en Dios hay abundante redención. No importa cuán grande sea nuestro pecado, su gracia es mayor. O quizás están enfrentando una situación que parece imposible, un problema que no tiene solución a la vista. Este versículo nos asegura que la misericordia de Dios está disponible y que su poder redentor es más que suficiente para transformar incluso las circunstancias más desesperadas. Recuerdo haber compartido este versículo con una amiga que estaba luchando con una adicción. Se sentía completamente derrotada, convencida de que había ido demasiado lejos como para que Dios pudiera ayudarla. Le recordé que en Dios hay abundante redención, no solo un poco, no solo lo suficiente, sino abundante. Esa verdad fue el comienzo de un viaje de sanidad y restauración en su vida. Y no olvidemos que este versículo es una exhortación a la comunidad. Espere Israel a Jehová. A veces, cuando estamos pasando por momentos difíciles, tendemos a aislarnos. Pero este versículo nos recuerda la importancia de la comunidad de fe. Necesitamos unos de otros para recordarnos la misericordia y la redención de Dios cuando nuestras propias fuerzas flaquean. Llegamos al último versículo del Salmo, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Este versículo es la culminación del Salmo, la promesa final y definitiva. Después de todo el clamor, la espera y la confianza, viene esta seguridad: Dios redimirá a su pueblo. La palabra redimir aquí es ipadá, en hebreo, que significa rescatar o liberar pagando un precio. Es una palabra poderosa que nos habla de la obra salvadora de Dios. Él no solo perdona nuestros pecados, sino que paga el precio para liberarnos de ellos.
Y noten que dice todos sus pecados. No algunos, no la mayoría, sino todos. Esta es una promesa de redención completa y total. No hay pecado demasiado grande, demasiado oscuro o demasiado persistente para el poder redentor de Dios. Esta promesa encuentra su cumplimiento último en Jesucristo. Como dice Colosenses 1, versículos 13 y 14, Él nos ha librado del dominio de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Queridos hermanos y hermanas, esta es la esperanza del Evangelio. No importa cuán profundo hayamos caído, no importa cuán lejos nos hayamos desviado, en Cristo tenemos redención total y completa. Permítanme compartirles una última experiencia personal. Hace unos años tuve la oportunidad de visitar un centro de rehabilitación para adictos. Allí conocí a un hombre que había tocado fondo, había perdido a su familia, su trabajo, su dignidad debido a su adicción. Me contó que una noche, en lo más profundo de su desesperación, recordó este salmo que su abuela solía recitarle. Comenzó a clamar a Dios desde lo profundo, como el salmista. Y aunque su situación no cambió de la noche a la mañana, ese fue el comienzo de su camino hacia la redención. Hoy, ese hombre es un testimonio viviente del poder redentor de Dios. Ha recuperado su vida, se ha reconciliado con su familia y ahora ayuda a otros que están luchando con adicciones. Esta es la promesa que tenemos en Cristo, redención total de todos nuestros pecados. Y esta promesa no es solo para el futuro, comienza aquí y ahora. Cada día, Dios está obrando en nuestras vidas, liberándonos del poder del pecado y transformándonos a la imagen de su Hijo. Queridos amigos, al concluir nuestra reflexión sobre este hermoso salmo, quiero animarles a que lo hagan suyo, sin importar dónde se encuentren hoy, ya sea en las profundidades de la desesperación o en la cima de la montaña. Este salmo tiene un mensaje para ustedes. Si están luchando, clamen a Dios desde lo profundo. Él escucha. Si se sienten abrumados por su pecado, recuerden que en Dios hay perdón. Si están esperando una respuesta, una liberación, confíen en su palabra y esperen con expectativa. Y sobre todo, recuerden que en Cristo tenemos abundante redención. No hay situación demasiado desesperada, no hay pecado demasiado grande, no hay herida demasiado profunda para el poder sanador y redentor de nuestro Dios. Les invito a que hagamos una oración juntos, permitiendo que las verdades de este salmo penetren en nuestros corazones. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por este hermoso salmo que nos recuerda tu amor y tu poder redentor. Señor, muchos de nosotros nos encontramos hoy en las profundidades. Quizás sea dolor, pecado, duda o desesperación. Desde esas profundidades clamamos a ti. Escucha nuestro clamor, oh Dios. Gracias porque en ti hay perdón. Ayúdanos a recibir ese perdón plenamente, a vivir en la libertad que nos has dado en Cristo. Renueva en nosotros un corazón que te anhele más que los centinelas a la mañana. Danos la gracia para esperar en ti, confiando en tu palabra y en tus promesas. Y Señor, te agradecemos por tu abundante redención. Creemos que tú estás obrando ahora mismo para redimirnos de todos nuestros pecados, que podamos experimentar esa redención en cada área de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, nuestro Redentor, oramos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, espero que esta reflexión sobre el Salmo 130 haya sido de bendición para sus vidas. Recuerden, no importa cuán profundo hayan caído, Dios puede alcanzarlos allí. Su amor es más profundo que cualquier pozo en el que podamos encontrarnos. Antes de concluir, quiero recordarles una vez más que se suscriban a nuestro canal y activen las notificaciones para no perderse futuros videos. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros, así que no duden en compartir cómo este mensaje ha impactado sus vidas o si tienen peticiones de oración. Y si este mensaje les ha bendecido, por favor compártanlo con alguien que pueda necesitarlo. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Hasta la próxima. Dios les bendiga.